Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy llevas esa sensación de que algo no encaja, una inquietud que no sabes si es ansiedad o intuición, quédate porque el cielo te da permiso para no tenerlo resuelto todavía. Estamos a viernes 22 de mayo y hay un dato que lo cambia todo. El Sol en Géminis se fusiona con Urano en un encuentro exacto, así que esa chispa eléctrica que llevas dentro no es capricho, es el universo pidiéndote que te muevas distinto. Este es el día donde la astrología se cruza con lo que realmente estás sintiendo. Vamos a desplegar el mapa para que sepas exactamente qué está pasando. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá de esa fusión eléctrica. El Sol en Géminis a 0.7 grados se alinea exactamente con Urano, pero no están solos. Mercurio, también en Géminis, a 9.7 grados, forma un sextil con Saturno en Aries, un aspecto que estabiliza la mente y permite que las ideas que nacen de esa chispa uraniana encuentren estructura práctica. Venus en Cáncer, en cuadratura exacta con Neptuno en Aries, activa una tensión entre lo que deseas proteger y lo que el idealismo te promete, cuidado con prometer desde el corazón sin revisar los hechos. La Luna, ya en Leo a 13.8 grados y en fase creciente con un 35.6% de iluminación, está en trígono con Saturno, un respaldo que pide acción disciplinada, no impulso ciego. Esta fase lunar creciente, sumada a la conjunción Sol-Urano, exige que tomes una decisión concreta, no que la pienses hasta mañana. Plutón retrógrado en Acuario a 5.1 grados, en cuadratura con Marte en Tauro, remueve tensiones de control sobre recursos o poder compartido, revisa si estás sosteniendo una lucha que ya no te pertenece. Históricamente, un 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright patentaron su aeronave, un acto que combinó visión disruptiva y rigor técnico, justo lo que este cielo pide, atreverte a fijar tu idea en el mundo. Hoy, antes de que la luna cambie de signo, materializa un gesto mínimo pero irreversible. Aries. Saturno en tu signo a 11 grados recibe un trígono de la luna en Leo. Esa presión que sentías en el pecho se afloja justo ahora, como si alguien soltara una correa que llevabas apretada desde la mañana. El Sol junto a Urano en Géminis te empuja a romper el circuito de hacer siempre lo mismo. Antes de que caiga la tarde, cambia una ruta, un horario, una respuesta automática. Venus en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries. Cuidado con idealizar a alguien que no ha dado señales claras. Mejor usa el sextil de Venus con Marte en Tauro para una conversación práctica sobre dinero o recursos compartidos, entre las 2 y las 4 p.m. El dato concreto pesa más que la promesa bonita. El viernes venusino pide belleza tangible, toca algo que sea tuyo y siéntelo real. Decide hoy si esa persona está contigo o solo en tu cabeza. Tauro. Saturno en Aries sextil a Mercurio en Géminis afloja el tornillo que te tenía la mandíbula apretada desde el martes. Esa idea que dejaste a medio formar encuentra su primera palabra justo cuando abres la ventana esta mañana. Venus en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries y eso se siente como el peso exacto de la almohada que no te deja dormir del todo. Un deseo que no sabes si es real o lo inventaste para no enfrentar lo que sí sabes. Marte en tu signo te da la fuerza para sostener ese café sin quemarte, para quedarte quieto un minuto más antes de responder el mensaje que te pide prisa. Hoy no resuelves nada empujando, resuelves soltando el aire lento, dejando que la garganta se abra sola. Antes del anochecer, toca el borde de la taza con los dedos y decide solo una cosa, sí o no. No hay tercero. Eso que callas ya tiene fecha de vencimiento. Géminis. El Sol recién llegado a tu signo se funde con Urano en el grado 1. Ese impulso de romper tu propia rutina esta mañana no es capricho, es un mensaje cifrado de tu identidad pidiendo un giro. Mercurio, tu regente, navega también por Géminis y afila un sextil con Saturno en Aries, lo que vuelve tus palabras más certeras que veloces hoy. Ese cruce de miradas o la frase que se te escapó ayer tiene peso y puedes usarlo para anclar un proyecto que dejaste suspendido. En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa de los recursos compartidos. Una conversación sincera sobre dinero o tiempo juntos destraba un nudo que llevas semanas sintiendo. Hoy es viernes, día de Venus, y el 22 de mayo de 1849 marcó el nacimiento de la primera patente de un instrumento óptico. Tu agudeza mental también puede patentar una solución simple.
Antes del atardecer, elige un solo compromiso que hayas pospuesto y resuélvelo con una llamada de 3 minutos. Tu mente gemela brilla más cuando decide, no cuando duda. Cáncer. Venus en tu signo cuadra a Neptuno exacto hoy, y esa sensación de estar dando más de lo que recibes en una relación cercana tiene nombre, es tu ternura chocando con una ilusión que ya no te sostiene. La luna en Leo activa tu casa el dinero compartido y trígono a Saturno, así que antes de la hora de la cena, revisa ese gasto o acuerdo que dejaste colgado, porque el alivio llega cuando pones orden en lo práctico. Marte en Tauro sextil a Venus te da fuerza física para mover algo que evitabas, una conversación incómoda, reorganizar un espacio de tu hogar o simplemente decir hasta aquí con el cuerpo, no con palabras. Tu sensibilidad hoy no es fragilidad, es radar. Si algo no te late en el pecho, no lo fuerces. Apoya la nuca en la almohada 5 minutos antes de dormir y deja que el agua tibia de una ducha lave lo que no te pertenece. La paz que buscas empieza donde pones un límite. Leo, hoy la luna creciente en tu signo forma un trígono con Saturno en Aries. Esa sensación de que algo importante está por cristalizar tiene sustancia y no es solo impulso pasajero. El Sol en Géminis, junto a Urano exacto, activa tu casa de la comunicación y los proyectos compartidos. Una conversación que evitaste desde el jueves reaparece con una oportunidad disfrazada de presión. Venus en Cáncer sextila Marte en Tauro, suaviza el terreno en el amor y el dinero, pero cuidado con la cuadratura exacta de Venus a Neptuno. Lo que promete demasiado hoy puede desvanecerse mañana. No necesitas forzar nada. Antes de las 4 de la tarde, pon el teléfono boca abajo y respira 15 segundos sin mirar nada. Esa pausa te devuelve al centro de tu propio reino. Brillar no es actuar, es elegir dónde pones tu peso. Virgo. Con Mercurio en Géminis rozando a Urano, justo donde tu sol natal recibe luz. Tu mente salta de una idea a otra esta mañana y esa dispersión tiene un propósito: probar cada posible antes de elegir la ruta. El detalle que ayer te pareció menor hoy se vuelve clave, especialmente en tu cuerpo. La tensión en los hombros te pide que sueltes el control sobre un proceso que no depende solo de ti. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu capacidad de servicio sin agotarte. Antes de las 4 p.m, elige un gesto manual, ordenar un cajón o preparar algo con tus manos para que la energía fluya sin que tu mente la secuestre. El viernes de Venus te pide belleza en lo pequeño, no en lo perfecto. La pulcritud que buscas afuera empieza por soltar el juicio interno. Libra. Venus en Cáncer cuadra a Neptuno exacto hoy, y esa persona que idealizaste vuelve a tierra firme frente a tus ojos. No es que haya cambiado, es que tú dejaste de verla borrosa. La balanza se inclina cuando admites que cierta relación te pide honestidad cruda, no más concesiones. Mientras tanto, el Sol en Géminis junto a Urano remece tu casa de comunicación. Una llamada que evitaste desde el jueves tiene el poder de reordenar tu agenda si la encaras ahora. En el trabajo, Marte en Tauro sextil a Venus te da coraje para negociar sin perder la dulzura. Pide el ajuste que postergaste, pero hazlo antes de que la luna en Leo active tu deseo de aprobación externa. Tu energía rinde más si frenas el impulso de complacer y dices esto necesito yo. Antes del atardecer, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y pregúntate qué acuerdo contigo mismo has roto. La justicia empieza adentro. Escorpio. La luna en Leo cuadra a Saturno en Aries, mientras Marte en Tauro aprieta a Plutón retrógrado. Ese número de teléfono que borraste a las 2 a.m. de un sábado vuelve a aparecer hoy en tu pantalla y no es casualidad. Venus en Cáncer te sextila y entre las 10 y las 12 del día tienes una ventana para responder sin arrastrar el drama de vuelta. En el trabajo, Mercurio en Géminis sextila a Saturno. Un archivo que dejaste a medias la semana pasada pide corrección rápida, no replanteo profundo. No revises el pasado, solo cierra la pestaña. Tu energía hoy es quirúrgica, no emocional. Amor. Ese impulso de confrontar a alguien por un mensaje malinterpretado puede esperar hasta mañana. Ahora el movimiento es más fuerte que la palabra. Antes del mediodía, envía un audio de 15 segundos a quien evitaste 6 días atrás. No expliques, solo suelta. La verdad no necesita adorno cuando viene de vos. Sagitario.
Con Venus en Cáncer cuadrando a Neptuno exacto hoy, esa sensación de que algo se pierde entre tus manos no es paranoia, es un velo que te pide discernimiento antes de actuar por impulso. Júpiter, tu regente, avanza en el mismo signo y te da fe, pero cuidado, la fe sin filtro te lleva a prometer lo que después no sostienes. En el trabajo, la luna en Leo trígono a Saturno en Aries te ofrece claridad si pausas 5 minutos a observar el mapa completo antes de firmar. En el amor, el sextil entre Venus y Marte te invita a un gesto concreto, no una declaración grandiosa, una mano en el hombro, un café servido sin preguntar. Hoy no se trata de cuánto abarcas, sino de qué eliges cuidar. Antes del atardecer, siéntate en silencio y responde a una sola pregunta. ¿Qué promesa tuya merece ser realidad y cuál es solo ruido? El horizonte sigue ahí, pero el camino se construye paso a paso. Capricornio. Saturno en Aries sextil a Mercurio en Géminis te da un enfoque quirúrgico para resolver ese nudo laboral que arrastras desde el jueves. La reunión que pospones tiene solución antes de las 4 p.m. si hablas con datos, no con emociones. Venus en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa de recursos compartidos. Ese gasto que te pesa o esa inversión que analizas encuentra su punto justo al mediodía cuando el tacto reemplaza a la ansiedad. La luna en Leo, en trígono a tu regente, te pide que, antes de cerrar el viernes, apartes 15 minutos para revisar un contrato o un plazo concreto que viste por encima. El detalle que ignoras hoy te ahorrará una llamada incómoda el lunes. Cierra la jornada con una pausa de 5 minutos donde no resuelvas nada, solo mires el techo y respires. La estructura que armas no necesita prisa, necesita precisión. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo te exige hoy una revisión interna, mientras el Sol en Géminis enciende tu casa de la común. Icasión, esa idea que te llegó de madrugada no es ruido, es una señal que necesitas articular antes de que la rutina la entierre. Mercurio, también en Géminis, sextil a Saturno en Aries, afina tu capacidad de estructurar lo que sientes sin perder la chispa original. En el trabajo, tu mente vuela más rápido que el resto. Anota 3 puntos clave en una servilleta y preséntalos en la próxima reunión. En el amor, Venus en Cáncer cuadra a Neptuno, y ese ideal que proyectas en alguien se desvanece si no lo contrastas con un gesto concreto hoy. Tu energía está repartida entre la red social y tu espacio sagrado. Antes del ocaso, camina 10 minutos en silencio sin mirar el teléfono. Tu libertad se redefine cuando eliges qué conservar. Piscis. Venus en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries justo hoy. Ese anhelo que sentiste al despertar, la imagen de alguien que ya no está, pide ser mirada con los ojos abiertos, no idealizada. La luna creciente en Leo ilumina tu casa de la comunicación y el tránsito te pide poner voz a lo que callaste. Mercurio en Géminis sextil a Saturno te da claridad quirúrgica para nombrar un límite que llevas meses difuminando. En el amor, la ternura que buscas afuera necesita nacer primero en cómo te hablas a ti mismo. En el trabajo, evita firmar algo antes de las 4 p.m., cuando la tensión entre Marte y Plutón afloje su agarre. Antes del atardecer, camina sin auriculares y deja que el sonido de la ciudad te recuerde que perteneces a este mundo, no solo a tus sueños. Que el agua que te define no te ahogue hoy, sino que te lleve hacia donde realmente quieres estar. Antes de cerrar el día, pon la mano sobre el objeto más pequeño que tengas cerca. La luna en creciente te pide un gesto minúsculo, como regar una sola planta o responder ese mensaje que llevas días posponiendo. No necesitas mover montañas bajo este sol de Géminis, solo abrir una ventana y dejar que entre un poco de aire nuevo. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.